compañeras, toda la estructura del movimiento indígena del Ecuador entero, amigos de distintos medios de comunicación, hoy en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, nos hemos reunido todas las organizaciones, las estructuras del movimiento indígena del Ecuador. En esta asamblea extraordinaria hemos analizado profundamente, minuciosamente, y hemos resuelto y vamos a proceder a leer las resoluciones. 1. Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país. 2. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas, y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. 3. Denunciamos y rechazamos las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional. Nos acogemos al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución, y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH, a permanecer vigilantes. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, Las Naves, Palo Quemado, entre otros. ¡Bravo! 5. Declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública. Llamamos a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos. 6. Rechazar la consulta popular y la intención de convocar a una asamblea constituyente que no resuelven los problemas del país. Se pretende gastar más de 60 millones que pueden ser destinados para garantizar la salud y educación. ¡Bravo! Exhortamos, 7. Exhortamos a los medios de comunicación a actuar con objetividad y transparencia, informar con la verdad y no replicar relatos que favorecen la criminalización. 8. Exigir la reducción del IVA del 15% al 12%, tomando en cuenta que no ha cumplido su objetivo de resolver la inseguridad. 9. Reinstalar el Parlamento Plurinacional de Pueblos, Nacionalidades y Organizaciones Sociales Afines. 10. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones,
sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Las resoluciones tomadas de manera unánime, consensuada y colectiva. Muchas gracias. Eso hará cada una de las organizaciones, estructuras del movimiento mundial. Ellos en sus territorios tomarán decisiones. Depende de cada organización, entonces. Depende de cada organización. ¿Y alguna movilización hacia la capital está prevista o cómo van a planificar? Haremos en los territorios a nivel nacional, porque los pueblos indígenas estamos en las 24 provincias del país. ¿Qué significa el estado de excepción? Estado de excepción, cuidar los territorios, la integridad de los pueblos y nacionalidades. Que no vayan a los territorios a asesinar, a disparar a los pueblos indígenas del Ecuador. ¿Desde hoy aplican estas resoluciones que ustedes han hecho desde el día de hoy? Desde hoy. Esto es una decisión del pueblo indígena del Ecuador entero. Se ha dicho que se va a enviar a las cuencas de agua también para que no cierren y que no se... ¡Viva Chumacausa! ¡Viva! Eso es decisión ya de las naciones y pueblos del Ecuador y a eso nos debemos. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva la Coral! ¡Viva la Ecuador! ¡Viva la Corense! ¡Viva la Comunidad! ¡Viva la Comunidad! ¡Uyayay, Coral! ¡Uyayay, Ecuador! ¡Uyayay, Comunidad! ¡Uyayay, Corense! ¡Uyayay, Comunidad! Muchas gracias. Muy bien. Saludos cordiales, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos. De esta manera hemos compartido la transmisión de esta rueda de prensa donde pues prácticamente convoca una resistencia nacional, una movilización nacional después de haber realizado una rueda de prensa, y nosotros pues hemos compartido esta transmisión desde acá, desde este sitio de la casa indígena de la ciudad de Riobamba, donde que se está realizando este importante evento, este encuentro. Muy bien, eso es lo que podemos compartir desde acá, desde la casa indígena, donde que se está realizando este importante evento, donde que ya se ha culminado la asamblea extraordinaria de la CONAIE, desde la casa indígena de la ciudad de Riobamba, donde que ya se han tomado las decisiones. Las estructuras de la CONAIE hoy han mencionado que se van a la resistencia, a la movilización nacional. Ya ustedes en la rueda de prensa han podido manifestar, han podido compartir referente a esta actividad. Nosotros también por acá veamos a quien podemos entrevistar y compartir con los dirigentes de los territorios, con los dirigentes de la Amazonía. Bueno, una vez culminado esta asamblea extraordinaria, inició prácticamente a eso de las 10:30 en adelante, se dio inicio, y ya en esta tarde se ha dado
por finiquitado la resolución en esta asamblea Bueno, extraordinaria. compañeros, de acuerdo a lo que se está... Esta asamblea extraordinaria se ha culminado. Se terminó las resoluciones de la lectura, por favor, a la segunda planta, al almuerzo ya. Por favor, al almuerzo. Acérquense al almuerzo en la segunda planta. Bueno, de esta manera podemos compartir lo que se está realizando desde acá. En vista de que hemos escuchado como nosotros llamamos a esta unidad, no solamente de todos juntos, sino de los estudiantes, de los profesores, de los profesores, de los laboradores, de todos los sectores sociales del campo y de la ciudad. Es el momento de unir para conseguir y lograr esto. ¿Cuáles son las primeras acciones que se van a tomar para jalar el carro? Bueno, nosotros ayer habíamos resuelto ya asambleas permanentes, movilización permanente, que habla de la que se tomar las decisiones. Bueno, ahí hemos escuchado la intervención de los dirigentes. Nos encontramos desde la ciudad de Riobamba, desde la casa indígena, donde que se ha tomado la resolución el día de hoy. Vamos a conversar también, escuchar la intervención del dirigente de la Ecuarunari. Otros dirigentes ya se han retirado. Escuchemos también qué manifiesta. Sí sabe la escucha la transmisión. ¿Cómo está el audio? No, no, en el medio, ¿ves? No, en el medio. La de 1 entre el medio, vamos a la radio. Escucha, ¿qué tal la calidad del audio? ¿Qué acciones concretas que van a hacer desde el día de hoy y todas las organizaciones aquí representadas?